Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor. Por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal, 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Amigos, bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Qué gusto recibir una vez más en este estudio de Radio Centro al doctor Deimos Aguilar. Él es médico psiquiatra especializado en infancia y adolescencia. Deimos, bienvenido. Nuevamente, muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes. Muy importante el tema. Tanto al doctor, él quisiera pues ya dedicarse mucho más que al tratamiento de casos clínicos muy dolorosos. Él quisiera dedicar toda su profesión a prevenir tanto dolor, tanto sufrimiento que hay en torno a la enfermedad mental y en torno a la enfermedad emocional, en torno a los trastornos de conducta. Y entonces nos sugiere el doctor Aguilar que abordemos hoy un tema que creo que va a ser de mucho interés para todos nuestros radioescuchas. Los trastornos en la adolescencia. Obviamente, trastornos en la adolescencia. Caray, ¿de qué tipo? ¿Alimentarios? Pues sí, porque también los alimentarios tienen que ver con la salud emocional y la salud mental. No están de moda, mi querido doctor, mi querido Deimos. Por supuesto sobre que todo sí. Entre las mujeres. Desde luego, ¿no? La anorexia, la bulimia. Sí. Que son ya problemas de salud mental. De salud mental y de salud pública. Y de salud pública. Claro, la obesidad. La obesidad, que también tiene muchas implicaciones, en fin. Bueno, trastornos en la adolescencia con el doctor Deimos Aguilar. Sí, Gerardo, consideré útil tocar este tema porque hablamos de personalidad definida ya en el adulto, en alguien que está más allá de los 19, 20 años. Pero cómo se va gestando esta personalidad en un individuo, pues bueno, esto se va dando desde etapas muy tempranas, ¿no? Aquí hay que dejar muy claro que el niño tiene una carga genética que hace que tenga un determinado temperamento. Puede ser un niño fácil, difícil, inquieto, rítmico, no rítmico, pero no quiere decir que así se va a quedar para siempre, ¿no? Posteriormente, ya en la etapa escolar, el niño ya muestra lo que tú has mencionado, su temperamento. Corrijo, el temperamento es inicial, luego viene el carácter, el modo de ser del niño, que lo hace tan diferente a otros niños. Y yo aquí sí he trabajado un poco investigando acerca de las diferentes maneras de ser de los niños que los predisponen a un trastorno en la adolescencia. Así tenemos a los niños inhibidos, inseguros, temerosos, aislados, ¿no? O así tenemos al niño líder, al niño que es capaz de influir en los demás, el niño que es jefe de grupo, el niño que propone, el niño que es seguido por los demás. O también tenemos al niño melancólico, al niño depresivo, el niño que es blanco de las agresiones de los demás niños. Y a veces estas experiencias... Como dejado, como sumiso. Exacto, como el que lo agarran de su puerquito, ¿no? Que no sabe defender, que... Ajá, muy frágil, ¿no? Fíjate qué interesante, querido Radio Escucha, porque, a ver, trastornos en la adolescencia.
Pues sí, esto se manifiestan desde la escuela primaria. Claro. Hay, ¿cuáles? Pues bueno, básicamente son trastornos de conducta el tema, ¿no? Sí. Sí, pero todos en el fondo son trastornos. Oye, que mi hijo va muy mal en la escuela, ya no quiere ir a la escuela. Bueno, hay un problema. Oye, que la relación, que es muy agresivo, muy golpeador. También. Pues también. O que es muy dejado, no sabe defender, pues también. O que agredió a mamá, o que insultó a mamá o a papá, o le faltó al respeto al abuelo, pues también. Maestra, ¿no? O que, en fin, hay muchas situaciones de conducta que desde la infancia Sí. podemos advertir para evitar después problemas, híjole, que ya van a ser dolores de cabeza. Exacto. Cuando el niño o la niña dejen de ser niños, pero no sean todavía adultos jóvenes, sino que estén en esa maravillosa etapa de tránsito que es el último tribunal de apelaciones. Prácticamente. Para corregir los juicios equivocados que la persona tiene de sí misma y que le pueden llevar a trastornos más graves de personalidad, Deimos. Así es, ¿verdad? Así es, porque aún no hablamos de una personalidad definida en el niño. Es su carácter, ¿no? Puede ser muy chistoso, puede ser muy serio, puede ser muy alegre, en fin. Muy agresivo. Muy agresivo. No por necesariamente supuesto. es una personalidad. No va a ser así para incluso en siempre. el adolescente. Incluso en el adolescente. Aunque en una determinada etapa, Sí. ya que más adelante tocaremos cómo es que se va gestando estos trastornos de conducta. Después de una pausa aquí en Excelencia Personal. Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Bueno, qué buena frase, Deimos, ¿verdad? Estamos haciendo una confesión de nuestra ignorancia y sirve de agradecerle a la voz de la Excelencia Personal, Gaby Muñoz, la bellísima frase y tan oportuna que nos obsequió al ir a pausa, y por supuesto a nuestro productor, el licenciado Héctor Gamper. Qué oportuna frase, ¿no? El carácter es consecuencia de nuestra conducta. Y es Qué una profunda. frase de Aristóteles. Porque a veces no nos es fácil explicar la diferencia entre temperamento y carácter. Claro. Temperamento es lo que traes genéticamente. Sí. Deimos. Y ya el carácter es lo que se va, digamos, moldeando, ajustando a las diferentes circunstancias de la vida, porque aquí sí hay que tomar en cuenta los estímulos de ese microambiente que están en el entorno del niño, la escuela, los primos, los hermanos, los mismos padres, ¿no? Y hasta la nana doméstica, la nana electrónica, la televisión. Por supuesto. Híjole. ¿Cómo influyen en la manera de ser, ¿no? Que ya está siendo parte de la familia. Casi, ¿no? Porque está dentro de la recámara, dentro del hogar. Pues niños quieren ser héroes, ¿no? Quieren ser personajes de esto, de aquello, ¿no? Y entonces, ya en la adolescencia, el pensamiento cambia de manera drástica, deja de ser concreto, deja de ser lógico, para pasar a ser abstracto. En ese momento, este niño puede transformar totalmente su manera de ser. Pudo haber sido un niño tímido, inseguro, y de repente en la adolescencia se vuelve seductor, se vuelve seguro de sí mismo, pero tampoco quiere decir, Gerardo, y radio escuchas, que esa va a ser su manera de ser para siempre. Todavía va a haber unas experiencias fuertes en la adolescencia, el inicio de la sexualidad, el aprobar exámenes o el reprobarlos, la manera como lo educan sus papás, etcétera, que van a ir estructurando su ya manera definitiva de ser, que es la personalidad.
Entonces, el adolescente puede tener múltiples personalidades y no quiere decir que tenga un trastorno. Está ensayando a ser el líder, el maestro, el jugador exitoso. Cambiar de peinado. Sí, la ropa, la música, todo lo que les influye, pero no quiere decir que así va a ser. Aquí el asunto que reviste importancia, Gerardo, es cuando el adolescente ya empieza a tener un trastorno en su personalidad. Y aquí estamos ya hablando de una clasificación que menciona el Manual Diagnóstico y Estadístico, el llamado DSM-4, de la Asociación Psiquiátrica Americana. Un trastorno es el trastorno límite de la personalidad. ¿En qué consiste este trastorno? Tiene algunos puntos claves. Por ejemplo, es más común en mujeres, se empieza a dar por ahí de los 14, 15 años de edad, y ya va a ser un patrón determinante, continuo en su manera de ser. Ese es un trastorno, un patrón continuo en su manera de ser. En el caso del trastorno... Perdón, pero un patrón negativo. Negativo, por eso es trastorno, porque afecta el funcionamiento individual, el funcionamiento interaccional con sus más allegados y, por supuesto, todo su funcionamiento psicosocial. Si no, no sería trastorno. ¿Por qué es más común en las mujercitas? Mira, la respuesta exacta no la tengo, pero estadísticamente el trastorno límite es más común en la mujer. Un poco la teoría es la afectividad. ¿Será por los cambios hormonales? Tiene mucho que ver. Porque los cambios neurofisiológicos que tienen que ver con hormonas en el varón se dieron entre la segunda semana y la 20ª semana de gestación. Fueron cambios tremendos, la hormona alfa-5 reductasa y bueno, miles de cosas ahí, sí, para crear un organismo varonil, masculino. Claro. En cambio la niña fue un desarrollo muy tranquilito, pero ¿qué pasa ya cuando comienza los cambios de la niña que se empieza a convertir en mujer? Es un laboratorio maravilloso, la primera menstruación, etcétera, ¿no? Por supuesto. Probablemente sea por ahí por donde venga el... Me inclino mucho a tu planteamiento. Que puede ser neurohormonal. Neurohormonal. Oye, ¿y por qué es límite? Se llama ¿Quiere decir límite, que es fronterizo? No, ¿verdad? Exactamente, incluso ¿Sí? se llama borderline. Está en la frontera entre una personalidad sana y equilibrada y una personalidad madura. ¿Cuáles son los signos para que quien nos escuche pueda identificarlos y tomar cartas en el asunto? Inestabilidad afectiva. Cambios la habilidad emocional. La habilidad emocional. Son muy lábiles. Ahorita te quiero y mañana te odio. Pero en un instante cambian de estado de ánimo. Estoy feliz y ahora estoy deprimido. Así de... Casi como si fuera bipolar. Prácticamente, pero en instantes. Oye, pero esto es muy común en el adolescente. Sí, por eso decía... Varón y mujer. Cuando afecta su funcionamiento ya de manera grave, ya es un trastorno. Correcto. A ver, entonces no nos asustemos. Así a ver, es normal que en el adolescente y en la adolescente, tal vez más en ellas que en ellos, sí, de repente están muy comunicativos, de repente están herméticos, de repente están como de mal humor, de repente están muy, muy aceptantes, así es. De repente son muy generosos, de repente son muy celosos, de repente son tolerantes, de repente son intolerantes, Absolutamente. De repente son amables, de repente son medio majaderones. Bueno, sí, siempre y cuando no se convierta, como nos dijo Deimos, ya te entendí, sí, ¿cómo dijiste tú los términos exactos? En un patrón persistente. Un patrón persistente. Aquí, Deimos, se me ocurre pensar, un adolescente que lleva casi todo el año escolar, fracaso tras fracaso tras fracaso, sí, o que lleva todo el año escolar encerrado en el estudio nada más, sí, sin deporte, sin ejercicio físico, sin vida social, sin amigos, sin diversión. Bueno, ahí ya es como que es un patrón. Oye, qué padre, es muy estudioso. Bueno, tampoco sí, quiere pero decir que no es ideal, ¿verdad? No. Al final podríamos hablar de lo que es una personalidad funcional, ¿no? Que le permite al joven estar a gusto consigo mismo y demás, ¿no? Entonces, este trastorno se empieza a presentar desde etapas muy tempranas, 14, 15, 16 años, y se perpetúa en la manera de ser de esta joven, y también hay algunos varones, ¿no?
También son impredecibles. Una persona sana, funcional, es predecible en cuanto a cómo va a reaccionar, en cuanto a su manera de ser y de vestir. Quien tiene un trastorno límite es impredecible tanto en su manera de reaccionar como en sus relaciones humanas. Porque de repente está bien con fulanito, al rato anda mal con sultanito y así anda cambiando. Sin causa aparente. Sin causa aparente, tiene una inestabilidad emocional grave, severa. Sus relaciones humanas no son duraderas, ¿no? Ese es un tipo. Otro tipo, trastorno narcisista de la personalidad. También muy común y se caracteriza porque el joven que tiene rasgos de esta patología se cree mucho, está convencido que es superior a los demás. Está enamorado de sí mismo. Prácticamente, es un narciso, enamorado de sí mismo. Y por supuesto su actitud es muy evidente. Solamente habla de sí mismo, está convencido que los demás son menos que él, sus éxitos los engrandece de manera exagerada. Igual el varón que la mujer. Igual aquí no hay una inclinación hacia hombre o mujer. Se da tanto en varones como en mujeres. ¿Causa? Las causas son de tipo educativo, de tipo familiar, de tipo sintético integrador, su propia manera de percibir el mundo. Eso, sí. ¿No? Ese misterio psiquiátrico, sintético integrador, que ya nos lo explicó en algún programa anterior. ¿Qué es eso, el sintético integrador? Bueno, pues que aunque seas hermano gemelo, un hermano gemelo lo capta de una manera desde su libertad interior, desde su individualidad, aunque tenga la idéntica carga genética, idénticos papás, nacieron con minutos de diferencia, han vivido las mismas experiencias, existe ese factor individual que nos permite captar diferente, ¿no? Y las causas de los trastornos de personalidad tienen que ver más con el medio ambiente que con aspectos biológicos o genéticos, a diferencia de otras enfermedades psiquiátricas, ¿no? Hay mucho que profundizar, doctor Deimos, pero si me permites, nos está recordando don Miguel Cervantes, que tenemos que hacer una pausa. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Doctor Deimos Aguilar, uno de los trastornos que ya nos debe llamar la atención en el alumno o en el hijo o hija adolescente es signos narcisistas. Me dices, aquí sí ya no es más frecuente en el varón o en la mujer, sino puede ser por igual. Sí. Pregunto, ¿puede ser más frecuente en el caso del hijo único? No necesariamente, porque a veces este hijo único es sobreprotegido y eso le genera ansiedad. Podría decirse que el hijo único podría desarrollar, por un lado, el trastorno narcisista, o podría desarrollar el trastorno también, que vamos a mencionar, pasivo-dependiente. Entonces no es exclusivo del hijo único. No, claro. Entonces, el trastorno narcisista afecta porque es un individuo que sus relaciones humanas son muy pobres, son muy carentes de afecto, porque se caracteriza por devaluar, por humillar, conductas xenofóbicas. Es como el egocéntrico de 5 años. Digamos, conductas de un niño de 5 años, pues es normal, aunque es egocéntrico. Pero a los 15 ya creído. No, ¿verdad? Exacto. Es un soberbio, ¿no? Enamorado de sí mismo y cree que le hace un favor a los demás con haber nacido. Simplemente con existir. Prácticamente, ¿no? Y está convencido. A ver, bueno, no, pues nuestros radioescuchas no saben de qué hablo. Es Gordolfo Gelatino. Sí, uno de los polivoces, ¿no? Un personaje que conocimos hace 30 años, bueno. Exactamente. Y hay evidencia, pues, de que este trastorno en el adulto se fue gestando desde etapas muy tempranas, y a veces avalado
con aspectos familiares, ¿no? Tú eres más que los demás, tú te mereces lo mejor. La abuela, el papá, alguien enamorado de ese algo niño. así, ¿no? Tú tienes sangre azul, eres hijo de reyes o descendiente de príncipes. Y todo este tipo de influencias familiares, no son la causa, por supuesto, inciden en este trastorno narcisista de la personalidad, que no hay quien lo aguante. Podemos decir entonces, el primero que mencionaste, la habilidad emocional. Es sentimientos incontrolables, trastorno límite. Así es. El segundo es el narcisista. Así es. ¿Otro? Es el trastorno obsesivo de la personalidad. El perfeccionista patológico. El que todo lo quiere correcto en su lugar, no me cambien de lugar las cosas, todo tiene que estar limpio, no debe haber una sola mancha. En la puntualidad. Hay rasgos de personalidad obsesiva que pueden ayudarnos a hacer bastante bien las cosas, pero son rasgos. Pero ya cuando es un trastorno, incluso cae en rituales que deterioran la vida del paciente, porque tiene ritual de limpieza, ritual de perfeccionismo, ritual de protección, las llaves del gas, la llave de la puerta. O sea, ya puede caer incluso en un trastorno más grave que se llama obsesivo compulsivo, TOC conocido, ¿no? Pero en cuanto a trastorno obsesivo, es un sufrimiento para quienes conviven con alguien así. Sí, porque además se la pasa fastidiando y criticando a todo el mundo. Anda detrás de todos. Es persecutorio y acosador. Es un buscador de defectos. Por supuesto. Y de faltas. Así es, hablas mal, te expresas mal, te vistes mal, llegas tarde, o sea... Siempre la riegas. Y él es perfecto, según él. Él nunca se equivoca. Así es. Pero es obsesivo, no es precisamente narciso. El narciso a veces no tiene de qué presumir, pero se cree mucho. Y el obsesivo... suele ser destacado. Suele, aunque es cuando tiene rasgos, pero cuando tiene trastornos ya no funciona. Digamos, a ver, corrígeme, porque Sí. yo hablo mucho. Yo siempre he dicho que para poder entender nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, no psiquiatras, no tan estudiados como ustedes, los científicos, para poder entender la diferencia entre salud y enfermedad mental, digo, a ver, salud mental en pocas palabras es contacto sano con la realidad. Así es. Enfermedad mental es perder el contacto con la realidad. Aunque en este caso... En pocas palabras, no estoy diciendo que ya se acabó el tema de la psiquiatría y de la salud mental. Claro. Pero podría ser eso, ¿no? Tengo un sano contacto con la realidad. Sí. Bueno, pues no ando tan mal. No, ya perdí el contacto con la realidad. Eres un monstruo, me vas a atacar. Bueno, a lo mejor estoy bajo el efecto del LSD. Puede Y ser. tengo una alucinación. Bueno, en Claro. ese momento estoy demente. Claro, pero vale la pena hacer una clasificación breve de lo que es la patología mental. A ver. La más grave, la aguda, es cuando se desconecta alguien de la realidad y ya no funciona. Me creo Napoleón. Algo así. Me creo Benito Y Juárez. estoy convencido. Me creo mujer. O alucino. Y soy hombre. Eso es. Ya perdí el contacto con la realidad. Así es. Esa es la psicosis o la locura. En este caso de los trastornos de la personalidad, no hay salud mental porque el individuo no funciona, pero está en contacto con la realidad. Lo que pasa es que sus ideas están sobrevaloradas, sin llegar a delirios como el que se cree Benito Juárez o Napoleón, sino está sobrevalorada su idea. Yo valgo mucho, yo soy perfecto, pero no está loco. Tiene una sobrevaloración, por eso es que se llama trastorno de la personalidad, ¿no? Y la personalidad sana de la salud mental es el que funciona bien consigo mismo y con su contexto. Exacto, ¿No? manejando razonablemente la realidad. Exacto. Claro, me dirás, bueno, ¿qué cosa razonablemente? Pues hombre, que puede satisfacer sus necesidades, ¿cuáles? Pues espirituales, emocionales, afectivas, físicas, todas, todo tipo. sin dañar a otros. Por ahí va el asunto. Correcto. Así es, ¿no? Porque hay psicópatas que desde el gobierno, Sí, pues sí satisfacen hasta en exceso sus necesidades de petróleo, pero cometiendo genocidios, no, espérame. por supuesto. Como ya que ahí ya hay una patología, muy, muy grave. por Ya, supuesto. mejor vamos a una pausa antes que nos quiten el programa. Volvemos.
Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Doctor Deimos Aguilar, entonces, ¿qué más? A ver, la habilidad emocional, el trastorno límite, el narcisista, el obsesivo, que no es propiamente un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, pero ya Sí. es un obsesionado con la perfección. Así es. A todo mundo le exige y se la pasa corrigiendo a todo mundo. ¿Algo Otro- más sobre este o algún otro? Me parece que queda claro. Bien, Otro es el pasivo dependiente. pasivo dependiente. Se caracteriza por una manera de ser en la que es incapaz de tomar decisiones, siempre busca la aprobación ajena, se pega, valga la expresión, como lapa, a alguien para que lo acompañe en su vida. Para que lo Deja- aconseje, para que lo Deja que proteja. otros lo protejan, deja que otros tomen decisiones por él, es incapaz de protestar o de decir no, siempre persigue a alguien para sentirse seguro. Cuando son rasgos de personalidad, bueno, puede medio funcionar, ¿no? Ujú. Es capaz de hacerse cargo de sí mismo, pero cuando ya es un trastorno, no toma decisiones por sí mismo, todo le angustia, qué va a pedir en un restaurante, a qué lugar va a ir de vacaciones, o sea, tiene que consultar a alguien para poder dirigir su vida, no tiene un hasta qué destino. camisa o qué chones se pone, ¿no? Así es, busca, oye, me veo bien, me siento, ¿cómo me ves con esta ropa? ¿Tú crees que está bien que escoge esta carrera? Vamos, es una manera de ser que hace que sufra el paciente. Bueno, me has dado tranquilidad, a ver, querido radioescuchas. Todos podemos tener conductas en las que de repente estoy de buenas y hoy amanecí de malas, o en las que nos volvemos un poquito demasiado exigentes, por ejemplo, con un hijo, o con un colaborador, o con el cónyuge. Y a lo mejor incluso hasta tenemos motivos racionales, entre comillas, para decir, no, tengo que apretarle un poquito las tuercas. Todos podemos a veces ser un poquito, narcisistas o hablar un poquito más de la cuenta de nosotros mismos desde el yo-yo. Todos podemos a veces pedir consulta, buscar un Maeva, un Mavens que me oriente. O le puedo preguntar a Marianela, oye, ¿cómo dicen que hay que ir vestido así? Tú eres experta en esto. ¿Estará adecuado? ¿Se ve bien esta corbata con esta camisa? Eso no quiere decir que tengamos un trastorno, ¿de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Cuando Trastorno un es patrón cuando ya es una línea más o menos continua. una pauta de comportamiento. Exactamente, eso es un trastorno y Correcto. que afecta el funcionamiento. Bueno, Me has tranquilizado porque yo tengo todos esos trastornos. todos podemos tener esos rasgos. No de son repente. trastornos, son Rasgos. o conductas que incluso a Conductas. veces hasta son sanas, ¿no? Por supuesto. Pedir ayuda, pedir consejo, Sí, hablar bien de defender uno tus mismo. derechos, a veces, cambiar de humor, en fin. Se vale. O que un día pierdas un poquitín el control de la alegría o de la tristeza o de lo que sea. A todos nos pasa. A todos nos puede pasar. Claro. Correcto. Siempre y cuando no sea una línea básica de comportamiento. Persistente. Otro trastorno es el pasivo agresivo. El muelequedito, por decirlo elegantemente en tu programa, ¿no? El que propositivamente molesta al otro a través de comentarios, de sonrisas, de actitudes, de tardarse deliberadamente para
molestar al jefe o al compañero. Echar los ojos para arriba. Sí, Cuando ya sabes que la no otra tengo caso, persona, ese tipo de... eso le pone de pero. Exacto. El pasivo agresivo se va desarrollando ante una incapacidad de defenderse, porque finalmente es una conducta vengativa. Es una conducta de la venganza es dulce. Es un cobrón. Exactamente. Alguien que anda cobrando. Como decía Rafa Herrera, no anda buscando quién se la hizo, sino quién se la pague. Así es. Pero así es con Sí. todos. Sí, se Y pega el así es claxon. siempre. Así es, se tarda para pasar el semáforo. Molesta a todos, bajita la mano. Tiene su nombre coloquial, pero Sí. en la radio no lo vamos a decir. Pero es el molesta quedito, ¿no? Bueno, si estuviéramos en Madrid sí lo diríamos, Bueno, porque allá no es grosería. bueno. Pero aquí sí. Claro, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de personalidad que hay que atender, porque pueden ser agredidos por otros peores, o finalmente se van aislando del mundo porque nadie los quiere, ¿no? En la escuela es el que echa algo apestoso para molestar a todos, En el cine. y lo expulsan, ¿sí? Entonces, Ahora ese sí que modo nomás de ser- por fastidiar, nomás por molestar. nomás por moler. Así es. Otro trastorno es el histriónico. El histriónico, ese sí es el egocentrista. Aquí otra vez nuevamente es más común en mujeres. Escandaloso. Así es. Quiere llamar la atención y se comporta de tal manera que parece que está ante las cámaras, y sus movimientos y su voz y sus risas y su indumentaria son escandalosas. Quieren llamar la atención. Dentro de las teorías se menciona que fue un niño al que no se le tomó mucho en cuenta, nunca fue destacado, nunca llamó la atención, y ha encontrado una excelente manera de ser el centro de las miradas, porque se bañó de perfume, o se puso la camisa más escandalosa, o el sombrero más raro, y se queda como manera de ser de muchas personas, porque buscan de llamar la atención, siempre están rodeados de alguien, y afecta su funcionamiento porque a veces caen en el ridículo, se burlan de ellos, a veces no se dan cuenta, pero ya es su manera de ser, ¿no? Y obvio, no hay una buena autoestima, no hay una estructura correcta de ese yo, de ese mí mismo, y pues lo disfrazo, ¿no? Con indumentarias que pues pueden caer en la ridiculez, ¿no? Otro trastorno es el esquizoide o esquizotípico. Hay que atenderlo porque pues puede evolucionar a un asunto depresivo y puede haber ahí suicidio, ¿no? Se caracteriza A ver, porque... perdón, cuando sí, hay suicidio, porque ahora pues ha aumentado estadísticamente en los últimos 10 años sí, el suicidio en adolescentes, varones y mujeres. sí. ¿Siempre es un trastorno esquizoide? No, No, no. pero es más Detrás frecuente. se asocia. Ujú. Detrás de un suicidio hay una depresión crónica o una depresión mayor, Grave. grave, que requiere hospitalización y que hay que atender a tiempo. Inclusive en algunos casos puede ser una depresión reactiva, pero siempre asociada. ¿Me explico? Es decir, relacionada hubo una con- tristeza terrible. Sí, Está desolada la chava o el chavo, está Prácticamente. desolado. Bueno, no necesariamente por una depresión, está muy deprimido, pero es una depresión reactiva. Claro. No necesariamente se va a suicidar si no está asociada a esa circunstancia de la depresión reactiva ujú, a sí. otro trastorno, que Así puede es. ser el esquizoide, por ejemplo, Puede ser el esquizoide o una personalidad pasivo-dependiente. o una persona ¿Y ahora pasivo-dependiente. qué hago en este mundo sin ti? Se le fue sus tablitas de salvación. Por supuesto, ¿no? A ver, explícanos este del esquizoide, Deimos. El esquizoide, la palabra esquizo viene de división, Ujú. de separación de la personalidad de un individuo, ¿no? Por eso es esquizofrenia, frenia, mente, ¿no? Aquí es esquizoide porque no es una esquizofrenia, pero tiene muchas características. Son jóvenes o adultos que empiezan a aislarse, conductas estrafalarias o extravagantes, pero de inhibición, no tienen amigos y si acaso tendrán solo uno, prefieren estar solos que acompañados, se quedan mucho tiempo en la reflexión profunda, pero como ensimismados, como autistas. Este trastorno también se acompaña de poca higiene. Hay un desaliño importante, ya no se rasuran, no se bañan, no se cambian de ropa, no salen a divertirse.
prefieren estar encerrados, aislados. totalmente, porque así se sienten seguros. Y bueno, esta es una condición a veces proclive para el consumo de marihuana, porque precisamente se quedan en su alucinación, en su mundo, y no necesitan ir al cine ni ir a jugar fútbol. Cualquier droga depresora, ¿no? Exactamente. Como la marihuana, que es una La droga marihuana, depresora. Y bueno, si los papás se dan cuenta de que su hijo ya tiene este tipo de conductas, tomar las medidas concernientes, como lo dijimos hace un momento en otros programas, un diagnóstico preventivo. ¿Qué tipo de personalidad tiene mi hijo? Ahí no es tanto llevar al hijo con el psicólogo o con el psiquiatra, sino más bien papá y mamá, mejor vamos nosotros. Vamos También. a consultarle al psiquiatra o al psicólogo, oye, vemos todo esto hemos observado. Sí. Porque también una intervención precipitada, decir, voy a llevar mi coche a que le cambien el aceite, pues está bien. Pero Bueno, tu hijo no es tu máquina. coche, mano. Claro, Más bien ve y tú infórmate, ¿no? sí, Trae un ruido totote el coche, bueno, pues le preguntas al mecánico. Claro. Pero no llegas a decirle qué tiene que hacer. sí. Yo en este caso a muchos padres de familia que solicitan consulta para sus hijos, les digo, primero vengan ustedes. Absolutamente de acuerdo. Y ya veremos si atendemos al hijo o no. Yo creo que esa debería ser un prerequisito de cualquier profesional de la salud que verdaderamente tenga ética. Sí, Cuando es un problema, un trastorno posible emocional o mental o trastorno de personalidad, primero necesitamos la información directa de papá, de mamá así es. o de cualquier adulto que viva con él, siempre que se trata de un menor de edad. Con permiso. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Doctor Deimos Aguilar, no sé si falta algún otro. Sí, faltan dos. A ver, vámonos más rápido porque casi Claro que sí. Quisiera que nos dieras alguna sugerencia para prevención. Claro. Y corrección. Uno muy importante es el trastorno sociopático Híjole. o disocial de la personalidad. El otro es el depresivo, que a lo mejor no abundaremos mucho en él, pero este sí llama mucho la atención. Y está aumentando en forma impresionante. ¿no? Importante. Se ve por la delincuencia juvenil, que ahora ya no son delincuentes, sino infractores. Sí, Sociópata. sociópata, efectivamente. Y lo típico de esta patología es que tienen inhibido o nulo el sentimiento de culpa. No hay sentimiento de arrepentimiento. Y eso se ve y es muy preocupante desde etapas muy tempranas. O sea, no siento tristeza ante el dolor ajeno, Exacto. incluso cuando yo lo he provocado. Así, no hay empatía. No hay empatía. No siento lo que sientes. Y de ahí que puedan hacer cosas monstruosas. Hay películas, querido radioescuchas y querido Deimos, que hemos visto películas en que un loco, enfermo, asesino en serie, etcétera, al investigar un poco se descubre que en su infancia, por ejemplo, era muy cruel con los animalitos domésticos, por ejemplo, o llegó a matar un gato, un perro, cosas así, Sí. un pájaro, así nomás por el placer de... Ahí ya se puede estar perfilando, advirtiendo un riesgo Cuando es de repetitivo. sociopatía, claro, cuando es repetitivo. Porque si desde niño pasa con esa misma conducta a la adolescencia, pues no hay duda que va a seguir hasta la vida adulta. Porque hay etapas de agresividad y de destructividad en los niños como parte de su desarrollo. No, Que pues le- mira, ya me aclaraste, porque a mí mi abuelo me regaló allá en el rancho un pollito Sí, precioso, chiquito, y yo estaba feliz, tendría tal vez 2, 3 años, sí, y de repente me puse a llorar porque lo ahorqué sin darme cuenta. sí.
Bueno, pues ahí no es que sea yo un sociópata. O niños que le arrancan las alas a la mosca o cortan a la lombriz, pero no es precisamente el futuro trastorno de Todas personalidad. las trastornos que nos ha explicado el doctor Deimos Aguilar implican no algún comportamiento, sino un comportamiento habitual, Así es. una pauta de comportamiento. Exacto. El chavo adolescente que se ve que no tiene sentimientos de ternura, de piedad Eso. hacia nadie, Exacto. incluyendo seres queridos. Este ¿no? es el más grave y lo triste es que no tiene cura. Los otros trastornos, en una terapia larga, psicodinámica, psicoanalítica, conductual, etcétera, puede mejorar su funcionamiento, incluso con el apoyo de algunos psicofármacos, ¿no? Pero no hay una cura, ya es una manera de ser. No se ha encontrado una respuesta para el sociópata. No hay hasta la fecha. Por eso las preliberaciones, Híjole. pues es como volverlo a dejar en su medio. Para volver a Dejarlo en delinquir. libertad para que siga cometiendo crímenes Desde y luego, delitos, ¿no? Entonces, ojalá quienes tienen aquí el asunto en sus manos nos escuchen y tomen cartas en el asunto. No tienen cura. Los cerezos no sirven de centros de readaptación social. No, bueno, y No hay menos en cura. las condiciones en que están. Por supuesto, ¿no? Entonces, más vale prevenir. Si el niño es oposicionista, desafiante, como lo hemos visto en otros programas, en los trastornos de conducta, pues que los papás luego, ahí sí, busquen ayuda y lleven al hijo, porque ya hay signos de destructividad, ¿no? Peligrosos. Peligrosos, ¿no? ¿Y decías que hay otro más? Sí, está postulándose Ujú. que es el depresivo. El depresivo. Ok. Ese no necesita mucha explicación, ¿no? Está muy claro. El que siempre está triste, deprimido. Bueno, a ver, queridos radioescuchas, tratando híjole, es que nos ha dado tanta riqueza Deimos hoy, como siempre, que participa. Gracias. Recordemos que la adolescencia es ensayo-error. No nos asustemos. Recordemos que el adolescente, varón o mujer, necesita, así como el alimento o el oxígeno, ser aceptado. Pero sobre todo ser aceptado por sus pares, por los que tienen su misma edad. Y una necesidad en particular de esta aceptación es que me acepte el sexo complementario, si no vuelvo a puñal. Si no tengo éxito con las chavas, híjole. Si la chava no tiene éxito con los chavos, aguas. Es decir, estemos pendientes de las necesidades afectivas, emocionales, sociales de nuestros hijos y no nos asustemos, tratemos de acompañarles. Es mejor, Deimos, que mis hijos me tengan confianza a que me tengan miedo. Claro. Tu teléfono, Deimos, nos tenemos que despedir. 55-75-7709. Doctor Deimos Aguilar, médico, psiquiatra especializado en infancia y adolescencia. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco este programa de hoy. Verdaderamente, como les decía al comienzo, son valores universales, son valores que no pasan de moda, que sigue avanzando la vida, sigue avanzando los años, pero nos ayudan profundamente a ser mejores personas, a ser mejores versiones de nosotros mismos, y de verdad que nos invitan profundamente a la reflexión. Les recuerdo, compartan este programa en sus redes sociales, denle me gusta, denle like en Facebook, denle compartir para que otras personas puedan acceder a esta información si les parece de utilidad. Y lo mismo los invitamos nuevamente a que visiten su casa electrónica www.excelenciapersonal.org.mx. Les recuerdo el teléfono de Excelencia Personal 56 82 75 00 en esta Ciudad de México. Y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.